¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a continuar pues preguntándonos por qué el Fútbol Club Barcelona tiene tantísima suerte con todas esas anomalías estadísticas que le suelen rodear, y es que vamos a ver cómo el Fútbol Club Barcelona pues bueno, tuvo muchísima suerte con todo este asunto del COVID porque apenas tuvieron contagios. Vamos a ir analizando pues bueno, todo lo que ocurrió en el Barça y vamos a compararlo con lo que fue ocurriendo en el resto de equipos en las grandes ligas. Pero sí, antes de comenzar, dejadme dar la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal. Su nombre es Alberto González. De verdad, muchísimas gracias de corazón a todos los que os estáis uniendo al canal. Espero que estéis a gusto y ya sabéis que también podéis aparecer en los vídeos y ayudar a que el canal siga creciendo dándole al botoncito de unirse que tenéis debajo del reproductor. Y ahora sí, de la mano de nuestros amigos de Footballgate, nos vamos a ir a analizar pues bueno, todo ese trabajo de investigación que han hecho. Y es que recordaréis que durante la pandemia la Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol abrió en noviembre de 2020 una investigación sobre posibles violaciones del protocolo sanitario por parte de la Lazio, el equipo italiano de Roma. La prensa sospechaba que futbolistas del equipo romano fueron convocados pese a estar contagiados por el coronavirus. En octubre de 2021, la Fiscalía sancionó al presidente de la Lazio con 2 meses de inhabilitación por una serie de graves irregularidades en los test de COVID realizados a la plantilla de su equipo, además de 5 meses de inhabilitación para los doctores del club, Ivo Pulcino y Fabio Rodia, y una multa de 50.000 euros a la entidad. Aquí tenéis pues bueno, recortes de los periódicos de ese momento donde lo trataban. Pues bien, esto me llama bastante la atención porque en esta página de footballgate.com se dieron cuenta de que en España pues bueno, ocurría una anomalía estadística y siempre suele estar por medio el mismo club, que no es otro que el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver los hechos. El equipo italiano ocultaba casos positivos entre los futbolistas disponibles para poder alinear sus jugadores y aumentar las posibilidades de competir. En Italia este proceso tuvo mucha repercusión en los medios y es conocido como el caso Tamponi. En España existe un caso bastante curioso de un equipo de primer nivel donde ningún jugador se perdió ni un solo partido por COVID entre marzo de 2020, cuando empieza la pandemia, hasta diciembre de 2021. Durante 19 meses de competición y 68 jornadas de liga, ningún jugador del Fútbol Club Barcelona fue baja en un partido del equipo catalán por COVID. Es el único caso en Europa entre equipos de primera división y de una gran ciudad, y resulta aún más sospechoso el hecho de que el Barça jugó competiciones europeas, que la mayoría de los componentes de su plantilla son internacionales y viajan con sus selecciones, lo que aumenta los riesgos de contagiarse. En España es el servicio médico del propio club quien se encargaba de realizar los test COVID. El protocolo entre marzo de 2020 hasta diciembre de 2021 era el siguiente. Aquí os voy a poner esta captura, ¿vale? Para que podáis ver el artículo, podéis hacer un pause en el vídeo para poder leerlo si queréis, ¿vale? El protocolo se basaba sobre el principio de autorresponsabilidad. En otras palabras, el protocolo confiaba en los servicios médicos de los clubes y en la transparencia y honestidad de estos últimos, en realizar los tests a los jugadores en caso de sospechas o si había contactos estrechos con positivo. Veremos más adelante que el protocolo cambiaría el 21 de diciembre de 2021. Aquí veíamos bueno, imágenes de la época en las que se desinfectaba hasta el balón, Los positivos del Barça entre marzo de 2020 y diciembre de 2021, que es el momento en el que cambia el protocolo, ¿vale? Sin ningún jugador de azulgrana se perdió un partido del Barcelona durante año y medio por el COVID. El club sí comunicó varios positivos entre su plantilla. ¿Cómo es posible? Muy simple. Resulta que los futbolistas que dieron positivo ya estaban lesionados en pretemporada o con sus selecciones. El COVID nunca impidió a un jugador disputar un partido o simplemente ser convocado con los azulgranas. Recordemos, en el caso de la Lazio, no había interés de violar el protocolo o tapar positivos si el jugador no estaba disponible. Nos vamos a ir a mayo de 2020, donde empezamos el seguimiento. Durante el parón de la Liga, 5 jugadores dieron positivos según RACU. El club catalán no comunicó oficialmente el asunto. Los nombres no fueron revelados. Todos pudieron ser convocados en la siguiente jornada cuando volvió el campeonato. Aquí tenéis un artículo de La Vanguardia. En agosto de 2020, Samuel Umtiti fue baja por lesión y no pudo disputar el encuentro frente al Bayern de Múnich. 2 días después, el Barça comunicó que dio positivo. De nuevo, aquí recorte de artículo de La Vanguardia y también
este tuit del Fútbol Club Barcelona. En agosto de 2020, Pjanic, nuevo fichaje del club catalán, fue positivo durante la pretemporada. El jugador bosnio se recuperó para disputar la primera jornada de liga, mientras el defensa francés siguió lesionado. Aquí tenemos de nuevo convocatoria y artículo. Vamos con más. En noviembre de 2020, Sergi Roberto sufrió una grave lesión. Se perdió más de 15 partidos debido a una rotura en el recto femoral de la pierna derecha. Días después de la lesión, el club catalán anunció que era positivo en COVID. Tiene muchísima suerte el Fútbol Club Barcelona, hay que reconocerlo, ¿eh? En mayo de 2021, con la liga ya finalizada, Trincao dio positivo con su selección días antes del Europeo Sub-21. En mayo de 2021, esta vez fue Busquets quien dio positivo con la selección, poco antes de debutar en la Eurocopa. De nuevo, tuit de la selección española comunicándolo. Como podemos comprobar, ningún futbolista del equipo azulgrana se perdió un solo partido del Barça por COVID. Cabe destacar que durante toda la temporada 2020-2021, solo Sergi Roberto lo hizo cuando ya estaba lesionado. ¿Qué ocurrió en el resto de equipos, tanto en España como en competiciones europeas? Durante la temporada 2020-2021, la media de casos positivos en los equipos de las principales ligas europeas fue entre 8 y 14 positivos por la plantilla, a excepción del FC Barcelona, con solo un caso, el de Sergi Roberto. Para citar otro equipo, por ejemplo, de la misma ciudad, el Real Club Deportivo Español tuvo prácticamente a media plantilla con COVID. Cabrera, Guley, Vargas, Puado, Embarba, Melendo o Lluís fueron algunos de los infectados durante la temporada 2020-2021. Aquí vais viendo el comunicado del Real Club Deportivo Español. Sin ir más lejos, el Real Madrid comunicó hasta 11 casos durante esa misma temporada. Mariano, Lunin, Militao, Casemiro, Hazard, Jovic, Nacho, Ramos, Varane, Valverde y Kroos. El jugador uruguayo Fede Valverde se perdió 4 partidos debido al COVID. El Atlético de Madrid, por ejemplo, tuvo 9 casos, el Sevilla y el Betis tuvieron 8, y fuera de España podemos citar, por ejemplo, la Juve con 9 positivos, el Bayern con 7, pues solo por dar algunos ejemplos. PSG y Manchester City tuvieron más de 10 casos cada uno. En la Premier League, por ejemplo, hubo 261 casos positivos durante la edición de 2020-2021, a una media de 13 casos por equipo. Podemos comprobar que cualquier club de una ciudad importante ha tenido varios casos. El índice aumenta si dicho equipo juega competiciones europeas o tiene a varios jugadores internacionales que disputan partidos con sus respectivas selecciones. El caso del Barça es una excepción estadística sorprendente, y más aún si tenemos en cuenta que el único jugador que tuvo COVID mientras disputaba la Liga en 2020-2021 fue uno que estaba lesionado de larga duración. Vamos con las normas sanitarias del Barça. Todos los equipos importantes han tenido varios casos de contagios y muchos de ellos se perdieron uno o varios partidos debido al virus. Los vecinos del Barça, el Español, y sin jugar competiciones europeas y con apenas internacionales, tuvieron muchísimos casos. ¿Por qué el Fútbol Club Barcelona se libró de ello? Algunos podrían pensar que el equipo azulgrana fue el único que siguió muy estrictamente las normas sanitarias. El comportamiento de los jugadores y directivos deja en evidencia esa teoría, porque veis recortes de la época. El FC Barcelona, los jugadores organizaron fiestas multitudinarias con las parejas y pues bueno, se saltaron ese protocolo COVID que tenía marcado la liga. A pesar de esos contagios, pues bueno, a pesar de incrementar el riesgo, pues no hubo supuestamente contagios declarados en el FC Barcelona. Además, en una plantilla de 25 jugadores con muchos viajes, jugadores internacionales compartiendo vestuario con sus respectivas selecciones, idas y vueltas en avión, tránsitos en aeropuerto, contactos exteriores privados o profesionales, es estadísticamente muy complicado que ningún futbolista del Barça se haya perdido un solo partido por el virus hasta diciembre de 2021. ¿Qué ocurrió en diciembre de 2021? Que la Liga modificó el protocolo COVID y pasó a ser un proceso mucho más estricto y controlado por la Liga y la Federación. Todos los jugadores, sin excepción, deben ahora someterse a test de antígenos y todos los resultados, sean positivos o negativos, tienen que ser notificados. Aquí veis pues recortes de la época en los que se habla sobre los test que se están realizando para el control de la pandemia.
Desde el 21 de diciembre de 2021 los clubes deberán realizar un test de antígenos diario cada vez que se acceda a las instalaciones de entrenamiento, concentración o tratamiento, y los días de partido el club local se lo deberá realizar a primera hora o al inicio de la concentración, mientras que el equipo visitante deberá hacer una prueba antes de iniciar el desplazamiento. Plaga de COVID en el Barça. El 27 de diciembre, solo 5 días después de que se iniciase el nuevo protocolo y a 6 días del siguiente partido entre el Barça y el Mallorca, el club azulgrana, o casualidad, anunció que Lenglet era positivo, seguido de Dani Alves. Un día después fue Jordi Alba y más tarde fue Alejandro Valdé. El club anunciaba el 30 de diciembre, tan solo 8 días después del cambio de protocolo, que Umtiti, Dembélé, Gavi, Coutinho, Abde y Dest también eran positivos. Finalmente Lenglet dio negativo y pudo entrar en la convocatoria. En total, 9 jugadores causaron baja por COVID para el partido de la jornada 19, o casualidades, justo después de que se cambiase el protocolo para controlar la pandemia, ¿no? En conclusión, hubo un caso parecido al de la Lazio en la Liga Española. Se realizaban los test con frecuencia antes del nuevo protocolo. Antes del nuevo protocolo pasaron realmente test los jugadores asintomáticos pero que habían tenido contacto con personas infectadas. Hubo clubes en España que escondieron casos de futbolistas positivos. Hubo clubes que vacunaron a sus jugadores antes que a la población con alto riesgo. Muchas preguntas quedarán probablemente sin respuesta. Es complicado concluir una teoría sin pruebas concretas, aunque las estadísticas y los datos expuestos en este artículo de footballgate.com son más que llamativos. Así que chicos, aquí os dejo este caso, de nuevo las anomalías estadísticas que se alían a favor del Fútbol Club Barcelona. Es curioso cómo tan solo tuvieron el caso de Sergi Roberto durante la temporada y, casualidades, estaba lesionado de larga duración, y una vez se cambió el protocolo, el FC Barcelona tuvo que notificar ese brote de COVID. Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto de este asunto, que pasó muy por encima de los medios de comunicación, que no se trató nada, a pesar de que es algo bastante llamativo. Y desde aquí, pues bueno, te animo a que sigas consumiendo los vídeos de esta serie, destapando los escándalos que han rodeado a lo largo de todos estos últimos años al Fútbol Club Barcelona. Ya sabes, un buen me gusta ayuda muchísimo a seguir recomendando este contenido. Compartidlo en vuestras redes sociales, y si sois nuevos y habéis llegado aquí por primera vez, os animo a que os suscribáis a Fanáticos Real Madrid. Nos vemos muy pronto, madridistas. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.